Hola amigos de Taller Lash, hoy quiero hacerles este tutorial porque una de las preguntas que más me han hecho durante el tiempo que llevo haciendo tutoriales es ¿qué pegante uso para pegar las piezas de foamy? Así que hoy quiero ampliar un poco esta pregunta. El pegante que por lo regular yo utilizo es el Pega Foamy, que viene en esta presentación. Independiente de la marca, es el pegante especial para este material. Lo venden en las tiendas de manualidades. Es muy bueno porque se adhiere muy bien. El residuo que deja pues no se nota tanto, pero entiendo que hay veces que es muy difícil de conseguirlo. El nombre, como ya dije, varía de acuerdo como a la región o a la marca también que puedan estar vendiendo, pero básicamente lo encuentran como Pega Foamy. Una variación de este pegante cuando no se consigue es este pegante amarillo, que es el mismo que se utiliza para pegar los zapatos, las suelas de los zapatos. Así que lo pueden conseguir en ferreterías, lo pueden conseguir en papelerías. En Colombia se conoce como boxer, como sacol o como pegante amarillo. En otros países tengo entendido, algunas me han escrito y me dicen que se conoce como Resitor 5000. Yo los invito a que si conocen cómo se llama este pegante en su país, lo comenten aquí abajo y lo escriban, porque así pueden ayudar a otras personas a que lo puedan conseguir más fácil. Este pegante se consigue muy fácil porque se utiliza mucho, como ya les dije, en talabartería. Pero lo que tiene de pronto de malo es que es muy amarillo y si se le riega por el borde se va a notar mucho, así que hay que untarlo con mucho cuidado, pero pega igual que el otro. Y el otro pegante que yo utilizo es la silicona líquida. ¿Para qué lo utilizo? Para pegar el foamy al icopor. ¿Por qué no utilizo el otro pegante? Es porque al untar en el icopor tiende a derretirlo un poco y se puede dañar la pieza, así que es mejor untar este. Se unta también en las dos piezas, se deja secar un poquito y luego se juntan y se puede utilizar para pegar con icopor, pero no es recomendable para pegar entre foamy con foamy porque tiende a endurecerse mucho, a resecarse y se despega fácil las piezas. Así que bueno, espero que les haya servido este corto tutorial acerca del pegante que estoy utilizando y que pueden ustedes utilizar, así que les invito a que le den un like, a que comenten aquí abajo también si tienen alguna otra pregunta que quieren que les esté respondiendo de manera ampliada. Y también los invito a que se comuniquen con nosotros en las redes sociales, en Taller Lash, en Facebook. Me encuentran en la página, me encuentran también en el grupo. Y también los invito a que continúen con nosotros en el siguiente tutorial. Adiós.